Hola Tecnopolitas y bienvenidos a un nuevo video donde, aprovechando el unboxing de la PlayStation 5, vamos a revisar justamente eso, la historia de PlayStation. Muy bien, como mencionamos al inicio del video, el día de hoy vamos a hacer el desempaquetado del PlayStation 5. Sin embargo, como acostumbramos en el canal, vamos a tomar esto como excusa para hacer un repaso de todas las generaciones de PlayStation hasta el momento. Y para ello te voy a mostrar mi colección personal de consolas de la marca Sony. Empezamos, obviamente, por el mítico y legendario PlayStation 1. Hablamos de los años 90, cuando salió esta primera consola. Por allí muchos de ustedes seguro ya han escuchado el famoso tema de la aparente traición de Nintendo hacia justamente Sony, porque estaban trabajando en conjunto para elaborar una consola. Hablamos de la Nintendo PlayStation. Se menciona o se rumoraba de que Sony era el encargado justamente de hacer la tecnología para acoplar un lector de disco a esta nueva consola de Nintendo. Sin embargo, meses antes del lanzamiento, Nintendo en una conferencia de prensa anuncia que este contrato ya no era con Sony, sino con la holandesa Philips. Aquí lo que queremos mencionarle es un dato que de repente no todos conocen. El tema de las consolas de videojuego, como podrán imaginarse, pasan por muchas patentes. Es completamente cierto que Nintendo estaba a punto de desarrollar un sistema de juegos en el cual pensaba incluir la tecnología de los CDs y que Sony estaba encargado de ello. Pero Philips tenía el toro por las astas porque había comprado a una empresa que era dueño justamente de nada más y nada menos que de la patente del videojuego. Algo que tú conectas al televisor y colocas mandos y puedes jugar. Esa patente clave la tenía Philips y a Nintendo no le quedó otro camino que optar por ellos para que puedan fabricar este elemento del CD. Adicionalmente, Nintendo también temía al poderío de Sony de que pudiera entrar en este mercado de videojuegos. Es así donde el ejecutivo Ken Kutaragi se toma el trabajo de desarrollar este primer modelo. Hablamos de la primera PlayStation. Este modelo que estoy mostrando es una de las primeras unidades fabricadas y aquí empezamos ya a ver el tema de distintas versiones. Por ejemplo, este modelo conserva este puerto paralelo que fue retirado en versiones posteriores, puesto que no tenía aparentemente una utilidad para jugadores finales. Pero existen muchos periféricos, incluso hay un lector de tarjetas SD que se conecta por medio de este puerto paralelo y nos permite jugar directamente desde esta memoria. La salida de audio y video era por medio de esta salida de multicomponentes. Teníamos otra entrada serial y la toma de corriente. Cabe resaltar que la mayoría de estos equipos, al ser importados, trabajaban siempre con 100, 120 voltios y requerían obviamente el transformador respectivo para poder funcionar. Ya la tecnología de discos era lo que reinaba en aquella época. Ahora, luego de este modelo salió un verdadero rediseño que no se llamaba PlayStation 1 Slim, el nombre era el PlayStation 1, que es este modelo al cual dentro de mi colección le he logrado acoplar esta pantalla. Cuando yo veía esto en los comerciales de televisión, decía, wow, esto era tecnología de la NASA. El grado de miniaturización al que habían logrado con PlayStation 1 era para un niño de la época algo indescriptible. Fíjense la gran diferencia entre este armatoste que parece un VHS de la época contra el finísimo PlayStation 1 que a vista era casi o prácticamente un Discman. Y no solamente te permitía la reproducción de videojuegos, podías también escuchar música en este aparato. Y aquí viene uno de los puntos en los cuales Sony se apoya para tener este gran éxito hasta el día de hoy que lo conocemos. Y es el tema de los juegos. Es muy sabido que hoy en día los beneficios netos de una empresa de videojuegos, dígase Nintendo,
Xbox con Microsoft o también Sony no viene por parte de la venta de consolas, sino por todos los gastos que esto acarrea a los jugadores. Me refiero a la venta de lo que son tanto accesorios, periféricos y por supuesto videojuegos. Pero en estas primeras generaciones no ocurrió eso. Sony, para empezar, no era la marca más potente a nivel de hardware o a nivel de potencia gráfica en lo que respecta a videojuegos. Es más, las medidas antipiratería de estos primeros modelos eran bastante fáciles de saltar. Pero acá hay un dato curioso, hay una teoría que particularmente comparto luego de haber realizado la vista interior técnicamente de ambos modelos. Por ejemplo, si comparamos el tamaño de un disco, y aquí todos vamos a tener un golpe de nostalgia al ver este legendario disco de la marca Princo, donde todos hemos guardado juegos, vamos a notar lo siguiente. Quiero que vean esta comparativa. Voy a abrir también la tapa del PlayStation original. Fíjense en este detalle. El lector de discos del PlayStation original es bastante más grande la apertura. Y no solamente ello. Fíjense cómo el lector, el lente, puede llegar hasta la periferia, hasta la parte más alejada. Si yo coloco el disco aquí, vamos a notar, lo voy a mostrar en la cámara cenital, cómo hay muchísimo espacio alrededor. Y no solamente ello. Fíjense cómo el lector, en esta parte que estoy señalando, hay todavía espacio en el carril para que el lector pueda llegar a esta parte final. ¿Qué significa esto? Que Sony tenía planeado crear discos de mayor tamaño para poder colocarlos dentro de esta PlayStation. Con esto se aseguraban de prácticamente erradicar al 100% la piratería, puesto que fabricar un disco de mayor tamaño solamente podría haberse realizado con las producciones en masa de diseño industrial. Ahora, tener un quemador de discos en aquella época también era sumamente costoso. Y si hablamos de un estándar que prácticamente Sony iba a ser propietario, íbamos a tener un producto muy difícil de copiar. Por consiguiente, cuando ya Sony se dio cuenta de que uno de las principales armas que tenía en esta primera generación para vender más consolas era que los juegos eran prácticamente gratuitos, fue justamente optar por la reducción del diseño, renunciando a la opción de poder tener un disco más grande. Entonces es así como PlayStation ingresa a nuestros hogares por medio de el PlayStation original y el PlayStation One. Vamos a ver ahora los siguientes modelos a nivel de generación. Y para ello, obviamente, estamos hablando del mítico PlayStation 2. Este producto ya es un antes y un después en lo que respecta a la historia de Sony dentro del mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Primero que nada, cabe resaltar de que este diseño no es propio de Sony, o mejor dicho, está inspirado en una consola Atari muy antigua de esta generación. Es básicamente una copia, pero que le da al mismo tiempo un toque mucho más serio, y nuevamente Sony recurre a una estrategia para poder colar este producto en nuestros hogares. Y me refiero a la incorporación de el lector de DVD dentro de este producto. Sony ya tiene una pérdida en batalla con su formato Betamax, que probablemente muy poco de ustedes haya escuchado siquiera mencionar, versus el VHS. ¿Qué ocurrió en aquella época? Las restricciones en los temas del tipo de contenidos que Sony permitía copiar en sus productos hacía que el equipo, o en este caso el formato Betamax, no se pudiera distribuir de manera muy masiva. En cambio, ya con el DVD, ya con la experiencia que tenía Sony luego de haber perdido esta batalla, al enfrentarse al nuevo formato, hablamos de un producto que no tenía rival, porque los reproductores DVD de la época domésticos eran incluso más caros que un PlayStation 2. Por consiguiente, este producto te entregaba un producto multimedia para tu hogar que además podías utilizar
de consola de videojuegos, y no cualquier consola. Hablamos de un producto que a nivel de potencia recién empezaba a despuntarse con sus competidores. El PlayStation 2, hasta la fecha, es la consola más vendida del mundo. Ahora, este producto, que fue el primer modelo, ya tiene características que al día de hoy parecen bastante comunes. Le podíamos conectar en este accesorio, le podíamos conectar un disco duro para poder guardar juegos y partidas sin necesidad de utilizar los discos. Tenía incluso adaptadores para poder conectarlo a internet. Es más, habían versiones de mouse con teclado para poder utilizarlo como un computador. Era un producto extremadamente potente. Ahora, de nuevo, la tecnología nunca nos deja de sorprender. Y años después, Sony, de tener un producto de este tamaño, y créanme, bastante peso, nos trae un producto que, de nuevo, para la época, fue una delicia y una exquisitez cuando hablamos de diseño. Hablamos de el PlayStation 2. Me parece incluso que decirle Slim es poco. De nuevo, este producto es un reproductor de DVD completo de la época. Y miren cómo reduce el tamaño del producto a unos estándares prácticamente mínimos. Ya ni hablemos de porcentajes en lo que respecta a cantidad de producto. Tenemos una consola que replica la potencia, replica las funciones, pero que te da un formato mucho más compacto y comprimido. De nuevo, hablamos de que Sony se centraba básicamente en el concepto multimedia de la franquicia. De nuevo, tenemos un reproductor DVD completo que además te daba la opción de tener videojuegos. En esta época, en esta generación, también salió este otro aparato que estoy mostrando ahorita en cámara. Hablamos de el PSP o PlayStation Portable. Un producto que empezaba a tener el inicio de la guerra en los portátiles. Recuerden que hasta ahora Nintendo parece o parecía invencible con su gama de Game Boy, Game Boy Advance o cualquier otro dispositivo portátil que hayan manejado. Pero Sony ya no se conformaba con tener un liderazgo absoluto en el tema de consolas. En lo que respecta a portátiles, también empezaba a asustar a todos sus competidores, principalmente Nintendo. Pero lamentablemente, como toda buena historia de ascenso, llegamos a un punto de inflexión, donde luego de PlayStation 2, el siguiente producto, PlayStation 3, ya nos traía un poco de lo que probablemente muchas empresas o tal vez incluso hasta personas podemos caer cuando un producto es o una idea es demasiado exitosa. Hablamos de un poco la soberbia de Sony al momento de fabricar este producto. Con PlayStation 3, Sony ya tenía el mercado de videojuegos completamente dominado. Literalmente no tendría que haber hecho grandes revoluciones para tener un nuevo producto. Pero ¿dónde fue el gran error que cometió al lanzar este producto? Fue el tema del precio. Una de las consolas más completas de la época, en mi opinión, es el primer modelo de PlayStation 3. Un modelo bastante o un poco más grande, pero que tenía, atención, retrocompatibilidad con PlayStation 1, nativa, PlayStation 2, de nuevo, nativa, y por supuesto, todo el catálogo que iba a salir con PlayStation 3. Venían con disco duro ya incorporado, lectores de, en aquel entonces, el nuevo estándar que reemplazaba el DVD, el Blu-ray, en un formato que desafiaba todos los estándares de la época. ¿Por qué? Ya hablábamos de un producto que cada vez se asemejaba más a un computador que a un producto fabricado neta y específicamente para videojuegos. Aquí Sony la tuvo muy difícil, porque en el mercado ya competía no solamente con Nintendo, Sega y Dreamcast había sido su última consola en la cual se habían retirado ya del mercado,
pero venía un competidor que no le iba a dar tregua. Hablamos de Microsoft. La primera acción de Microsoft fue el mismo Bill Gates en persona viajó hasta Japón con un cheque en blanco a querer comprar Nintendo. Efectivamente, iba a pagar casi lo que le pidieran para poder comprar Nintendo con toda su infraestructura, logística y experiencia y adentrarse en el terreno de los videojuegos. Ante la negativa de los japoneses, crearon sus primeras consolas, las populares y conocidas series de Xbox. Pero para ya este momento, Sony había pecado en una soberbia total respecto a lo que representaba la marca. Y empezaron perdiendo esta guerra. Aquí es donde ya vemos la diferencia entre los nuevos productos. De pasar de un producto, como habíamos mostrado en el Play 2 o en el Play 1, productos denominados realmente slims, porque si lo comparamos con su antecesor, son productos extremadamente delgados y livianos. El producto FAT, que es el que estoy mostrando ahora de PlayStation 3, tenía muchas limitaciones a nivel de tamaño. Incluso el modelo Slim o Super Slim ya nos daba un producto que seguía siendo un PlayStation 3, pero que se notaba y se evidenciaba la menor calidad en la construcción, en los materiales, pero que no dejaba de ser un PlayStation 3. Y en una remontada histórica contra su competidor Microsoft, Sony logró nuevamente liderar el mercado de videojuegos con PlayStation 3. Ahora, luego de este producto, Microsoft, habiéndose quedado muy, pero muy cerca en lo que respecta a la competencia, lanza el PlayStation 4. Como un paréntesis y una mención honrosa entre estos dos productos, tengo que mencionar el elegantísimo, poderosísimo, pero lamentablemente olvidado PlayStation Vita. El reemplazo del legendario PSP, que como podemos ver en cámara, es un producto 100% mejorado, un producto mucho más completo, pero que lamentablemente Sony aplica los mismos principios cuando saca un segundo producto. La primera PlayStation Vita tenía una pantalla OLED en un producto portátil cuando ni siquiera los smartphones tenían una pantalla tan grande en esta tecnología de fabricación. Tenía capacidad para colocar chip 3G en aquella época para no depender del internet Wi-Fi y era un producto sustancialmente costoso. Pero luego, en la siguiente revisión, como es el que yo tengo en este momento, sustituyeron esa pantalla OLED por una pantalla IPS de excelente calidad. Pero de nuevo, hablamos de un retroceso. Le quitaron el chip o la capacidad para colocarle chip 3G, dependíamos únicamente del Wi-Fi, y en sí el producto cuajaba con un poco menor calidad. Pero eso no tiene nada que ver respecto al abandono que tuvo a nivel de los fabricantes, en este caso de videojuegos, a los programadores, a las casas desarrolladoras, para darle juegos que realmente pudieran aprovechar la potencia de este producto. Lamentablemente los juegos indie fueron los que más se desarrollaron a nivel de catálogo, pero no pudieron ser suficientes para poder salvar esta consola. Gráficos prácticamente a nivel de PlayStation 3, potencia muy superior a cualquier teléfono de la época y un producto tecnológicamente muy avanzado para aquel entonces. Regresamos con PlayStation 4. Aquí, Sony tuvo algo que ocurre muy pocas veces en la industria de los videojuegos y es el tema del factor suerte. Xbox estaba con todos los aires de poder, en este caso ya poder revertir el marcador contra Sony luego de esa casi victoria entre Xbox y PlayStation 3. Xbox One, el sucesor y el competidor de PlayStation 4, tenía todas las armas, herramientas listas para poder derrotarlo. Pero Microsoft, siendo Microsoft, utilizó o pretendió utilizar algunas estrategias de mercado que actualmente funcionan, pero que en ese momento no eran las mejores. Por ejemplo, si hoy en día
analizamos un videojuego. Un videojuego no es nada más que un programa informático. Y ocurre lo mismo si, por ejemplo, en este momento, supongamos que todavía puedes comprar programas en discos. Tú puedes comprar el disco, pero el disco es únicamente para un usuario. No tendría sentido que compres, de nuevo, a modo de ejemplo, un AutoCAD, lo instales en tu computador y luego se lo puedas dar a todos tus amigos para que también lo instalen. No tiene mucho sentido. Pero en los videojuegos, hasta el día de hoy ocurre eso. Y Microsoft quería cortarlo. Entonces, la propuesta de consola que tenían, Xbox One, era un producto que ya era prácticamente un computador, se ofrecía más como un centro multimedia que como una consola, y te pedía conexión a internet 24/7 para poder funcionar, algo que de nuevo hoy en día prácticamente sucede. Iba a eliminar el mercado de juegos de segunda mano porque iba a tratar los juegos como lo que son, como software. El juego se asociaba a tu cuenta de Xbox y el disco físicamente podrías prestarlo, pero ya estaba asociado el software a tu cuenta. Por consiguiente, no lo iba a poder utilizar otra persona. El mercado de segunda mano desaparecía. No ibas a poder compartir o prestar tus juegos. Sony aprovechó ese punto clave y que se tomó como error por parte de Microsoft para anunciar que PlayStation 4 ya era un producto enfocado o creado para jugadores, diseñado por jugadores, en el cual, sí, es cierto, tiene funciones multimedia. Yo puedo ver Netflix en Play 4, puedo ingresar incluso a YouTube, puedo ver algunas otras aplicaciones de streaming, pero el principal uso que tiene un PlayStation es jugar. Y bajo esa filosofía, Sony trajo un producto que al día de hoy incluso sigue estando vigente por su enorme catálogo y por sus enormes mejoras respecto a PlayStation 3. Entonces, surge esta nueva generación con un nuevo producto. Y hablamos de este pequeño bebé. Lo coloco aquí porque estoy realmente impresionado con el tamaño de la caja. Como pueden ver, prácticamente casi no entra en el cuadro, está tapando todo el enmarco. Y vamos a proceder, como siempre, a la parte más divertida de todo unboxing. Hablamos de el desempaquetado. Vamos a hacer el corte del sello protector en la parte superior. Y aquí ya empezamos a ver grandes diferencias respecto a las consolas, vamos a decirlo así, más tradicionales que hemos estado revisando. ¿Qué ocurre? Las consolas de videojuegos cada vez se parecen más a computadoras. Y esto es algo que ya estaba o ya se veía venir con las anteriores generaciones. Los procesadores que forman parte de estos juegos son encargos que se realizan, por ejemplo, a la marca AMD. Y hablamos de arquitecturas como son, en este caso, Zen 2, tanto para lo que es el chip de procesamiento, como para la tarjeta gráfica que va a ser el encargado de el modelado y renderizado de los juegos. Luego de sacar esta primera caja, vamos a sacar la segunda. Y esto obviamente impacta directamente en el tamaño de la consola. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los chips cada vez son más pequeños, pero estos chips, cuando se incrementa su potencia, generan cada vez muchísimo más calor. Y es por ello que los sistemas de disipación tienen que ser no solamente grandes, sino muy eficientes y tienen que tener bastante cuidado en el momento del diseño. Los elementos como el uso adecuado del aluminio y también de los otros componentes como el cobre deben ser utilizados de manera muy inteligente, puesto que son los elementos más costosos. Muy bien, vamos a llegar ahora sí a la consola. Estoy retirando la caja. Vamos a poner la caja a un costado. ¡Wow!
Opté por este modelo en estas fechas y en estas épocas porque ya me había ocurrido en situaciones anteriores en que había terminado comprando este tipo de consolas, pero no en su generación correcta. Es decir, he querido tener una PlayStation 5, pero en su primera versión. Es decir, antes de que tenga las famosas revisiones, como son ya las conocidas versiones Slim, que justamente acaba de salir el modelo Slim hace unos días y que lamentablemente continúan con este sistema o este proceso en el cual, por abaratar costos, terminan incurriendo en materiales de menor calidad y también en una sensación de producto mucho más económica que lamentablemente no se traduce en el precio final del producto que llega a nuestras manos. Es por eso que he decidido optar por tener de fábrica una de estas PlayStation 5, pero en su primera versión. Como pueden ver, este producto pasa a formar parte de la colección de consolas de Tecnopolita y no me puedo sentir más que orgulloso de este producto. Realmente, wow. Como pueden ver, es una verdadera belleza. No sé si en la cámara cenital llegue a entrar todo el producto, pero estoy completamente seguro, solamente viendo los reviews, sin la necesidad de hacer ninguna comparativa, de que el material, el plástico de este modelo, el peso del producto, el cobre que está utilizado en el disipador, el diseño de la distribución de los chips, es el de mejor calidad a los modelos posteriores que están por salir. Y no lo digo porque este sea el primer producto que haya lanzado Sony. Como pueden ver ustedes en la colección que les acabo de mostrar siempre, las primeras versiones son las que llevan esta mayor calidad. Ahora, esto no es o no tiene por qué ser un desmérito para el fabricante. Toda empresa de manufactura y producción industrial tiene como objetivo buscar y obviamente lograr la mejora y optimización de los procesos con una consiguiente reducción en los costos. Y esto es lo más natural en cualquier empresa. Obviamente los usuarios van a sentir y van a notar esta reducción de calidad y manteniendo el costo, pero para Sony esto significa mayores ganancias. Y no solamente hablo de más ganancias en los videojuegos, sino, por supuesto, en la fabricación de las consolas. Ahora, este modelo es la versión, el CFI 1215, la versión obviamente con lector de disco, que tiene la particularidad de ser un modelo que ya nos va a transmitir esta gran diferencia con el modelo que no tiene el lector de disco, algo que Sony viene tratando de hacer desde hace muchas generaciones y por fin ahora lo ha logrado. Es decir, tener una versión con lector de disco y una versión sin lector de disco. ¿Para qué? Para llevarnos a ese futuro apocalíptico que Microsoft trataba de ofrecernos. Imagínense el día en que la PlayStation 6, yo se los aseguro, no va a tener lector de disco. No lo va a tener. Va a ser únicamente digital. Es una profecía que estamos lanzando en este momento. ¿Por qué? Porque ya lo está buscando Sony. Todos los juegos van a ser digitales y los juegos digitales no se pueden prestar. Ofrecerá la retrocompatibilidad con los juegos de PlayStation 4, por allí PlayStation 5, pero será únicamente nichos de colección para algunos usuarios que todavía tengan esos juegos. Ahora, ¿los juegos digitales son realmente más económicos que los físicos? Por supuesto que no. Pero de nuevo, es allí donde está la ganancia que busca Sony en compensación de la fabricación de sus consolas. Ahora, este modelo tiene algunos mitos que ya me había tomado la molestia de averiguar, como son, por ejemplo, el tema de que debe ser utilizado en posición horizontal o vertical. Es completamente indistinto. El uso de metal líquido como sistema de pasta térmica no tiene ninguna inferencia en que ésta se pueda llegar a derramar o se pueda llegar a correr en alguno de los otros componentes. Hay un protector alrededor del chip. Además, estamos hablando de un modelo con una edición mejorada. El procesador Zen
ya no es en 7 nanómetros, es en 6 nanómetros, lo cual le ha permitido tener una mejor estructura en la disipación, menor uso de cobre, menor uso de aluminio, incluso el producto es un poco más ligero. Entonces no hay por qué tener ningún temor en ese aspecto. La puedes usar de manera horizontal, de manera vertical, no hay ningún problema. Este soporte también me parece de nuevo, al menos es un soporte que tiene una calidad respetable si lo comparamos con el soporte que viene ahora, si se le puede llamar soporte, al nuevo PlayStation 5, porque Sony no lo llama Slim, es simplemente la nueva versión de PlayStation 5. Respecto al DualSense, como estoy viendo en este momento, es una verdadera belleza. Lo único que no me gusta es que es blanco y ya he visto en los revisados de que tiene un mal final, pero de nuevo, qué excelente diseño por parte de Sony. El color también lo hace muy elegante, combina incluso con el uniforme que siempre usamos en Tecnopolita, pero más allá del tema del color, esto se soluciona con simplemente colocándole un grip de silicona para poder protegerlo y este no se llegue a ensuciar tan fácilmente. Viene con el cable de poder. Por allí había visto que creo que no viene ni siquiera con cable. Al menos trae su cable USB tipo C para el mando. El mando solo no trae ni siquiera cable. Un cable HDMI, imagino que debe ser al menos 2.0 o esperemos 2.1 para poder aprovechar los 120 cuadros que nos puede ofrecer este producto. Había visto que este elemento tenía un tornillo, de repente está por ahí el tornillito, lo vamos a ubicar luego. Y nada más. El resto son ya las típicas cajas del producto para su traslado. En la parte posterior tenemos las entradas de USB, pero con capacidad para SSD, HDMI, puerto LAN y el conector de corriente. De nuevo, este producto está diseñado para que pueda obviamente lucirse y al mismo tiempo puedas utilizarlo en casa como lo que es una consola de videojuegos. No te preocupes por el tema del calentamiento, por el tema de que el producto vaya a tener una nueva versión, una nueva revisión. Disfruta tus videojuegos, juega, úsalo al máximo, porque las generaciones duran en promedio entre 7 y 10 años. Ya se rumorea un PlayStation 5 Pro, ya se está hablando incluso de un PlayStation 6 y esto no va a parar. Vamos a seguir teniendo generaciones, los productos van a seguir incrementándose en potencia. No puedo creer que una consola de videojuegos tenga compatibilidad con Ray Tracing. Tengo que probar esos videojuegos y en Tecnopolita, por supuesto que vamos a hacer también mención de ellos. Entonces, luego de haber revisado brevemente la colección de productos, en este caso Sony, que les había mencionado al inicio del video, no me queda más que agradecerles por la visualización del video. Déjennos sus comentarios en la parte inferior y como siempre, muchas gracias por vernos. Hasta la próxima, Tecnopolitas.